Saludos y bienvenidos. Vamos a empezar ahora en este tipo de unidad 3, hablar sobre la identidad corporativa. Tenemos como temáticas qué es y cómo crear la de tu empresa, la diferencia entre una identidad corporativa y un logo. ¿Por qué tener una identidad corporativa? Características subjetivas, los componentes de la identidad corporativa. ¿Cómo crear una identidad corporativa? Ahí hablaremos sobre la historia de la marca, identidad visual, público objetivo, el lenguaje y el mensaje. Sectores de la empresa influenciados como comunicación interna, comunicación externa, atención y relación con el cliente, la cultura organizacional y por último, por dónde empezar. En su desarrollo, aquí nosotros vamos a basarnos en el primer elemento que vamos a hacer el estudio, que va a ser sobre qué es y cómo crear la de tu empresa. A la hora de buscar la consolidación de una marca, existen diversos aspectos que son muy relevantes para una empresa, para que esta empresa alcance la seguridad necesaria, ya sea financieramente o en la fidelización de sus consumidores. Entre los factores que permiten que una marca se adhiera a los hábitos de consumo de los clientes, se destaca la relación del postventa, los beneficios financieros y también la identidad corporativa, que hace que con el cliente asocie determinados símbolos, colores y prácticas a una compañía. La identidad corporativa, ¿qué es? Decimos que es un conjunto de valores que conforman la visión del mundo de una empresa, sus principios, sus acciones de endomarketing, la postura que adopta en diferentes situaciones y la imagen que la empresa quiere cultivar de sí misma. La identidad corporativa de una empresa va más allá de la apariencia del negocio y está relacionada con asuntos culturales y organizacionales importantes de una compañía. La identidad, además del biotipo, representa lo que una persona es, sus valores, cómo se relaciona con otras personas y cómo se comportan en diferentes situaciones. Diferencia entre la identidad corporativa y el logo. El logotipo. Se puede decir que entonces que el logotipo es uno de los aspectos que una identidad corporativa debe tener. No obstante, no representa las características esenciales de una empresa. El logotipo es la representación gráfica de una marca y se compone solo de letras o tipografías. Aquí tenemos un ejemplo de un logo Coca-Cola con un color blanco y rojo. Otro tenemos Zara, un tipo de marca perteneciente a un tipo de producto. La identidad corporativa, en cambio, lo definimos como la identidad visual. Es un factor importante, principalmente para generar el reconocimiento del público. Sin embargo, la representación del discurso de una empresa debe ser puesto en práctica de diferentes formas y no solo estéticamente. Decimos que la identidad corporativa es la personalidad de la empresa. Aquí tenemos algunos elementos de identidad corporativa que se debe manejar en una empresa o negocio. ¿Cómo se ve a sí misma la empresa? El autoconcepto de empresa es un factor interno. La construye la empresa en base a qué quiere que piensen de ella. Fácil de controlar porque lo elabora internamente. Ejemplos de una identidad visual corporativa. Podemos ver en línea de ropa. Vemos aquí algunas marcas conocidas. Un ejemplo del Dropbox, que es parte de la comunicación, de tecnologías de comunicación, y Facebook.
¿Por qué tener una identidad corporativa? Una vez que la identidad empresarial representa los elementos esenciales y visuales que componen una empresa, es fundamental una definición clara de ese patrón de comportamiento para que el cliente, los socios y los colaboradores sepan qué esperar de la compañía. La identidad corporativa es así importante para construir un mensaje sólido que hará que con el público sepa qué esperar de la compañía. Las nuevas tendencias de consumo hicieron de la relación entre empresa y cliente un aspecto importante para la fidelización y también para el equilibrio de las ventas, ya que la base fija de clientes compone una parte importante de las finanzas de cualquier empresa. Esta nueva relación hizo que los consumidores comenzaran a exigir determinadas posturas de una compañía con las que interactúan, siendo la identidad corporativa un factor relevante para dirigir esa relación. Características subjetivas. Entre los factores subjetivos que deben estar presentes en una identidad de una empresa se destacan los siguientes. Una de ellas es la diferenciación. Una propuesta eficiente debe distinguirse de la competencia y atraer la atención del público por la exclusividad de la actuación. Difieren entre una y otra. La coherencia. Las contradicciones entre discurso y práctica son un riesgo que ya citamos. Siendo así, la identidad debe preservar las características de la empresa y la forma como actúa. Relevancia. La relevancia de una empresa para su público objetivo incluye no solo crear un concepto de marca, sino también ser acorde con el público, con lo que el público busca con la compañía. Reputación. A partir de una elaboración sólida de los tres elementos anteriores, la compañía tendrá más oportunidad de solidificar una imagen positiva entre el público y solidificar una imagen positiva entre su público objetivo. ¿Cuáles son los componentes de una identidad corporativa? Aquí hablamos de identidad corporativa comprende. Uno es la identidad visual corporativa, el cómo lo ven sus colaboradores, sus clientes. Dos, identidad empresarial teleológica y momentos de verdad. ¿A través de qué? De las comunicaciones corporativas y de la publicidad corporativa. Este le ofrece un concepto mental en donde se expresa a través de una imagen corporativa en escenarios internacionales y mundiales, que en este caso hablamos de una identidad global. ¿Cómo crear una identidad corporativa? Para crear una identidad empresarial es necesario saber lo que no es apenas la identidad visual y saber cuáles son los valores que deben tener: diferenciación, coherencia, relevancia y reputación. Entonces, ahora podemos investigar más detalladamente cómo deben ser elaboradas. Es importante que para crear una identidad corporativa existan los siguientes elementos. La historia de la marca. Cada persona desarrolla la propia identidad basado en la historia de vida que tiene. Con las empresas no podía ser diferente. Una compañía solo puede adoptar determinado discurso si tiene sentido de acuerdo con su historia. Al identificar y no crear las motivaciones fundamentales de la marca, la identidad de la empresa será construida de a poco en armonía con el mensaje emitido. Si colocamos en una marca un nombre, un logo, un eslogan, tiene que estar adherido con la identidad propia de la empresa, con su historia. Otro punto clave es la identidad visual.
La identidad visual es un aspecto fundamental de una empresa, pues los recursos visuales y diseños son los que van a representar el mensaje que la compañía quiere transmitir. Los principales elementos de una identidad visual son el logotipo, las paletas de colores. El logotipo es un símbolo creado o adoptado que representa visualmente los valores de la compañía. Este símbolo puede estar relacionado con la marca escrita o con un dibujo. Independientemente de elección, debe cargar un significado. También se recomienda que se creen variaciones del logotipo, por ejemplo, un fondo blanco, fondo negro, vertical, horizontal, etc. Las paletas de colores. No es solamente el color del logotipo, por ejemplo, sino también los colores y tonos que serán utilizados en todos los materiales de la empresa, ya sea material gráfico, online e incluso en la estructura física de un negocio. Es muy común que la paleta de colores incluya una paleta primaria de 2 a 4 colores, ¿no? Que es muy fundamental, de 2 a 4 colores. O también puede ser una paleta secundaria entre 8 y 12 colores. También tenemos como otro elemento es la tipografía. La tipografía consiste en las fuentes que serán utilizadas. Es común seleccionar solo una fuente, pero se debe considerar que si es visualmente clara para ser usada en materiales impresos, digitales, en diferentes colores, etc. Algunas empresas optan incluso por seleccionar una segunda y una tercera fuente en el caso de que la primera no esté disponible. Eso se llaman opciones. Tenemos otro componente más que es el público objetivo. La identidad de una empresa debe tener en cuenta el público objetivo y las personas que quieren alcanzar. Tanto la identidad visual como la esencia del mensaje que desea transmitirse son diferentes si el público es de jóvenes de hasta 25 años o de personas entre 45 y 60 años, por ejemplo. La adecuación de la identidad al público objetivo incluye en la coherencia del mensaje y también en la construcción de la reputación. Qué importante se hace ver que la alta dirección tenga una estrecha relación con ese capital humano, en donde la identidad que está exponiendo como creativamente, internamente se lo ha creado y está exponiendo a un público objetivo, se lo refleje aplicando, ¿no? Lo que se está diciendo. El lenguaje, otro componente. Otro aspecto muy esencial cuando se crea la identidad corporativa es el lenguaje, que será adoptado, pues no será utilizado solo en materiales publicitarios, sino en toda la comunicación empresarial, tanto en la relación con los clientes y colaboradores, como las elecciones mercadológicas, etcétera, así con el público objetivo. Es importante, por lo tanto, que el lenguaje sea consistente con el mensaje y también con las características del público. El mensaje. El mensaje y el tono son los elementos finales que constituyen la identidad corporativa. El mensaje está relacionado con la visión, la misión y los valores de una empresa. Ese aspecto será fundamental para dirigir acciones en diferentes áreas de una empresa o una compañía. Por ejemplo, el mensaje puede ser más formal, de acuerdo con el perfil de una empresa, o inclinarse por la informalidad, y como la opción por el mensaje va a influir en las distintas áreas de negocio y cómo esa opción va a influir en las distintas áreas de negocio. Ese mensaje claro, consistente, ¿no? Y bien explícito de acuerdo a lo que se relaciona con la visión, misión y los valores de una empresa. Sectores de la empresa influenciados. Al desarrollar la identidad corporativa, todas las áreas de una empresa son influenciados, directa o indirectamente. Destacamos algunos aspectos importantes de esos cambios. Uno es la comunicación interna. La comunicación interna, además de adecuarse a la identidad visual, debe hacerse con las formas de contacto con los colaboradores, trabajadores, operativos, como charlas, informes internos,
cuadros de avisos, revistas, etcétera. Transmitan los valores deseados utilizando el lenguaje correcto. La comunicación externa. En el caso de la comunicación externa, en la cual el público objetivo, socios y público general son impactados, ya sea por medio de la asesoría de prensa, piezas publicitarias, sitios web, redes sociales y otras. La importancia de mantener la coherencia con la identidad de la empresa también es fundamental. Atención y relación con el cliente. Una empresa que transmite un mensaje de tecnología y modernidad, por ejemplo, pero no atiende a los clientes por las redes sociales, está en contradicción entre la práctica y la propuesta que posee, porque está transmitiendo un mensaje de tecnología y modernidad y no está aplicando el medio. Por lo tanto, las formas de relacionarse con el cliente, los canales de atención, los procedimientos, etcétera, son influenciados por la postura que la empresa adopta. Y tenemos un elemento fundamental que es la cultura organizacional. Una empresa que incentive la libertad creativa de los colaboradores, por ejemplo, verá que ese valor influye directamente en la cultura organizacional de la compañía. Lo mismo ocurre con las compañías que valorizan otras características como trabajo en equipo, la organización, perfeccionamiento profesional, más la calidad de vida, entre otros. La pregunta, ¿por dónde empezar? Podemos concluir entonces que la identidad corporativa está relacionada tanto con los elementos estéticos que transmiten la idea de la compañía como los valores con los que actúan. De esta forma, este tipo de documento, este tipo que estamos entregando como curso, va a influir en todos los aspectos del desarrollo de un negocio, solidificando la relación con los colaboradores, los socios, proveedores y clientes. Por más que sea el empresario quien mejor conoce las características propias de su negocio, la identidad corporativa debe de ser desarrollada profesionalmente por un conjunto de especialistas que pueden contemplar todos sus aspectos dentro de una guía de identidad. Lado a lado con la identidad corporativa de una empresa está el branding de la marca exclusivamente. Ambos factores se complementan en una estrategia de actuación en el mercado. Importante. Hemos hablado sobre este tipo de elemento fundamental de la alta dirección, ¿no? En donde estamos capitalizando el factor humano, ¿sí? Con elementos de identidad propia dentro de una empresa, dentro de un negocio. Hasta aquí nosotros damos a conocer en la unidad número 3 este elemento de la identidad corporativa. Esperemos que las 3 temáticas hayan sido de su utilidad para que puedan ustedes revisar cada uno de los puntos centrales, las evaluaciones, las tareas autónomas y puedan cumplir con éxito este curso de capacitación. Mis mejores deseos y éxitos en su vida profesional. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por esta actividad.